te amamos. Ahí donde usted está le puede decir, te amo, Señor, te levanto en alto, Señor, en mi hogar, en mi trabajo, donde quiera que estemos, Señor, te levantamos en alto, Señor. Tú eres más grande, Señor, que la enfermedad. Tú eres más grande, Señor, que el dolor. Tú eres más grande aún de nuestra felicidad y nuestro gozo, Señor. You are the source of our joy. You are the source of our help. You are everything to us, God. And as we lift you up on high, God, we pray, Lord, that you would change our hearts, that you would move us, Lord, to worship you freely wherever we are, God. You are a good and kind God. Tú eres un Dios bueno y maravilloso y todopoderoso, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amen. God's people said amen. Hallelujah. Say, water you turned, and water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. There's none like you. And into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one sing our God, and our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Tú brillas, tú brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. Nadie es como tú, nadie habrá. Vamos a decir mi Dios, y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es el más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es el más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible. Mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Es fuerte, es el más grande que cualquier otro, es el que sana y es invencible. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es el más grande que cualquier otro, es el que sana, es invencible. Mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos?
the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Cuando creemos que Él nos va a llevar, que Jesús regresa por su pueblo. Aleluya. Él es el Rey, Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Mis amados, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Es un placer volvernos a encontrar por estos medios para seguir hablando sobre la palabra del Señor. Seguimos de hecho con nuestro tema, la muerte, preguntas y respuestas. Y hoy estaremos hablando sobre la verdad bíblica sobre el purgatorio y la oración por los difuntos. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? La verdad bíblica sobre el purgatorio y la oración por los difuntos. De hecho, esta es la cuarta entrega que hacemos sobre el tema la muerte, preguntas y respuestas. Veamos entonces, entremos seguido sobre lo que la Biblia dice sobre esta verdad. Empecemos preguntándonos, ¿debemos y podemos orar por los difuntos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el consejo bíblico? ¿Cuál es nuestra base para hacer esto? Veremos, mis amados, que la Biblia enseña en sentido general que la esperanza de salvación es mientras la persona vive. Mientras nosotros estamos vivos, tenemos esperanza de vida eterna. Permítame entonces leer un par de versos que dicen, que hablan de esto, o que podemos entenderlo por esto. En Juan capítulo 11, los versos 25 y 26, Jesús está hablando con Marta. Su hermano Lázaro había muerto y el Señor va allí y Marta le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor hace aquella famosa declaración cuando Él dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá
eternamente. ¿Cree esto? Eso fue lo que Jesús le preguntó. Fíjeselo otra vez. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice, y todo aquel que vive, fíjese, preste atención a esto, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es cierto que la idea es que si está vivo y no morirá eternamente, tiene que estar vivo para eso. Pero la idea también aquí está que lo que creemos en Él somos los vivos. El que vive y cree en mí. Porque tenemos que creer en Él mientras estamos vivos. La oferta de salvación, la oferta que el Señor da de salvación y vida eterna es a los vivos. Mientras nosotros estamos vivos. Créame que orar por los muertos es un concepto bíblico. No es un concepto bíblico, no lo es. Nuestras oraciones no tienen relevancia con alguien una vez que ha muerto. La realidad es que el momento de la muerte, en el momento de la muerte se sella el destino eterno de esa persona. Sea si ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, pues va al cielo donde estará descansando y en el gozo de la presencia de Dios. O estará en el tormento en el infierno si no ha creído en Cristo como su Salvador. Eso es lo que nos enseña, eso es lo que hemos visto, lo que vimos en la entrega anterior, en el pasaje de Lucas 16, 19 al 31, donde Jesús, que el único que tiene autoridad para hablar de esto, o el que mayor autoridad tiene hablar de esto, nos enseñaba mediante ese relato lo que pasa después que nos vamos. Así que a menudo las personas que han perdido un ser querido son alentadas para que oren por aquellos que han fallecido y por sus familiares. Por supuesto, debemos y queremos orar por todos los afligidos, pero por los muertos no estamos llamados a hacerlo. Nadie, créame, debe creer o debe depositar su fe en que a alguien más lo puede de alguna manera ayudar en su relación con el Señor, en su estado con Él después que muere. Sería triste que alguien partiera creyendo esto. El escritor a los Hebreos nos dice así: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, lo que aquí entendemos es que tenemos una sola vida. Hay una sola vida. Y cuando morimos, la decisión ya está hecha. La sentencia está dada. O el cielo o el infierno. No es algo que se va a resolver después. No hay una segunda oportunidad. Entendemos aquí que no se puede hacer ningún cambio en la condición espiritual después de su muerte, ya sea a través de uno mismo, por sí mismo, o que alguien más, o por el esfuerzo de alguien más. Esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad bíblica. Hay salvación y esperanza de vida eterna mientras estamos vivos. Ahora bien, la oración por los difuntos está muy relacionada con la creencia de purgatorio, posición doctrinal enseñada y defendida por la Iglesia Católica. Y la pregunta es esto bíblico? Empecemos preguntándonos, ¿qué es el purgatorio? Mire, es un lugar, déjeme tratar de decirlo así, de definirlo así, es un lugar imaginario entre el cielo y el infierno, donde van las personas antes de su purificación espiritual a purgar, por eso purgatorio, o pagar por sus faltas o por sus pecados, para luego, si lo logran, llegar al cielo. Mire, repito que es un lugar imaginario porque no hay ni una sola mención bíblica a este respecto. ¿Cuál es el problema con el purgatorio? Bueno, ya empezamos diciendo que no hay ninguna mención bíblica y eso debiera ser suficiente. Sin embargo, el problema mayor es que tienen poco el sacrificio de Cristo
estimando que su sangre no es suficiente para quitar el pecado. Asume que es posible salvarse por algún otro medio fuera del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿De dónde nace esta idea? Permítame explicar un poco sobre eso. Es muy probable que el concepto de la purificación mediante el fuego, que es lo que realmente es el concepto básico del purgatorio, que ese concepto de la purificación mediante el fuego venga de la adoración al ídolo llamado Moloch, o el dios Moloch, o el dios del sol, o lo que es lo mismo decir la adoración al sol. Muchas naciones paganas tenían la costumbre, y aún la tienen, y creen o la creencia de que adorar al fuego como representante del dios sol, el Moloch, ¿cuál era su nombre? Esto era divino. Adoraban al sol mediante la adoración del fuego. Y en sus prácticas idólatras sacrificaban sus propios hijos, haciéndolos pasar por el fuego de Moloch o de Moloch. La Biblia nos advierte o advertía al pueblo de Israel sobre esto. Para entrar a la tierra prometida, el Señor estaba preparando a su pueblo. Y podemos leer en Levítico 18:21 que el Señor le dijo: no des hijo tuyo para ofrecerlo pasado por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces el Señor le había dicho que no debieran hacerlo, que no podían hacerlo, que no entraran en esa adoración. Obviamente es una idolatría, era un ídolo, pero la parte fea y difícil de esto era que ofrecían en la purificación sus propios hijos. También encontramos a través del profeta Jeremías, donde el Señor habla de esto y se queja de su pueblo. Jeremías capítulo 32, el verso 35, leemos: edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Entonces vemos, mis amados, que el Señor llamó la atención para que no hicieran esto. Esta abominación, este pecado, pasó a muchas naciones. Y por eso lo podemos encontrar en muchas de las prácticas religiosas a través de todo el mundo. Por eso es que la encontramos en muchos lugares, distintos lugares podemos encontrar esta práctica pecaminosa, donde se cree o pueden estas religiones paganas que no creen, escúcheme, religiones paganas que no creen en Cristo y que no afirman la salvación en Cristo, sin embargo sostienen alguna idea en cuanto al purgatorio. Paso a compartir algunos datos que aparecen en una página que consulté llamada el teologuillo.com. Pero mire, por ejemplo, Platón, que vivió en los años 427 a 437 antes de Cristo, habló de los maestros que hacían esto. Los órficos, la gente de los orfeos, a quienes iban a las puertas de los ricos y trataban de persuadirlos de que ellos tenían un poder que tenían a su disposición, la cual recibían del cielo y que les permitía, a través de sacrificios y encantamientos, enmendar cualquier crimen cometido por el individuo ya muerto o por sus antepasados. Entonces ellos entendían y le decían, no, su familia está en tormento, pero podemos sacarlos de allí con lo que nosotros hacemos. Entonces aquí vemos una descripción clara del purgatorio
créame, 3 siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Hablemos del budismo. En el budismo hay también una elaborada ilustración del sufrimiento en el purgatorio. Esto aparece en los escritos sagrados del budismo. Hubo una época, de hecho, cuando eran tantos los budistas chinos que iban a comprar oraciones de escape por sus deudos del purgatorio, que hubo la necesidad de levantar tiendas especiales para que vendían esas oraciones. En la religión de Zoroastro, las almas son llevadas a través de 12 distintos estados antes de que estén suficientemente purificadas para entrar al cielo. Y los estoicos concibieron un sitio de aprendizaje, el cual llamaban empurosis, es decir, el sitio del fuego. Esto según la Enciclopedia Británica. Los musulmanes también, ellos también enseñan la doctrina del purgatorio. Sí, increíble. Su enseñanza es que los ángeles Merkur y Kerir les hacen preguntas a la persona cuando muere acerca de la religión y del profeta Mahoma cuando esta persona muere. Y si no contestan correctamente, entonces son enviados al purgatorio. Sin embargo, enseñan ellos mismos, si el sacerdote musulmán es pagado con suficiente dinero, las almas son liberadas. El purgatorio. Salvación sin Cristo, salvación por medios especiales. De modo, mis amigos, que la idea de un purgatorio en una o en otra forma es muy antigua y como lo dice un escritor, el escritor de las 2 Babilonias, en todos los sistemas religiosos, excepto el de la Biblia, la doctrina del purgatorio después de la muerte y las oraciones por los muertos han sido aceptadas. Solo en la Biblia enseña algo distinto. La iglesia primitiva, mis amados, no creyó en un lugar llamado purgatorio. No hay ninguna enseñanza, no hay ninguna evidencia de esto y no hay ninguna enseñanza en toda la Biblia que encontremos algo directamente hablando sobre el purgatorio. La palabra no está en las escrituras y los católicos dicen, bueno, la palabra no, pero la doctrina sí, pero eso tampoco es cierto. Mire, la primera idea del purgatorio dentro de lo que conocemos como el mundo del cristianismo apareció en el año 600 después de Cristo. Cuando el Papa Gregorio el Grande hizo esas declaraciones, empezó a hablar de un tercer estado, un lugar para la purificación de las almas antes de su entrada al cielo. Sí, interesantemente, esto no fue aceptado como un dogma católico. Usted puede buscar en doctrinas católicas, lo va a ver, sino hasta el año 1459 en el Concilio de Florencia. Y hubo que esperar 90 años más tarde en el Concilio de Trento, confirmó este dogma, maldiciendo a aquellos que no aceptaran tal doctrina. Esto está en el libro Herejías de Roma y que lo cita la persona que mencioné hace ratito. Mire, déjeme explicar cómo yo veo esto. Que otras religiones crean esto no nos perturba, pero que la Iglesia Católica quiera usar las Escrituras para sostener esta doctrina, engañando así a muchos, esto sí es grave. Porque fuera del cristianismo que ellos crean esto, bueno, lo creen, pero aún dentro del cristianismo, en el mundo del cristianismo, ¿no? Lo que creen en Cristo, lo que estamos diciendo, que alguien quiera sostener con la propia palabra esta falsedad, esto es muy grave. Quisiéramos ver algunos versos de los que ellos usan para tratar de sostener esta doctrina. Como ya hemos dicho, que usan algunos versos bíblicos. Sin embargo, antes de entrar a esos versos, permítame decir algo más. Mire, déjeme mostrar esta imagen. La pregunta es, ¿por qué el borracho se agarra del poste de luz, de la farola, del alumbrado? La idea es, no se agarra, no va ella
buscando luz. Más bien va ella buscando apoyo. ¿No le parece? Si está tratando de agarrarse, buscando apoyo. Muchas veces nosotros vamos a las escrituras exactamente así como el borracho. No buscando apoyo en ella, no buscando luz en ella, sino buscando apoyo a nuestras ideas. Y esto es justo lo que pasa con esta doctrina del purgatorio. He escuchado a algunos católicos defendiendo esto y lo hacen muy vehementemente. Y usted puede notar esto. Van con la idea buscando algún verso que pueda ayudarle. Y la mayoría de ellos son versos un tanto oscuros. Pero es precisamente eso. No van buscando la luz, dejando que la palabra hable, sino que encuentran un verso y dicen, aquí está. Y en lugar de acercarse a las palabras buscando luz, lo hacen solo buscando apoyo. Repasemos entonces lo que estamos diciendo. La palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia, de hecho en ninguna Biblia, ni siquiera en la Biblia católica. Ellos enseñan que el purgatorio es un lugar donde las personas van a pagar por sus pecados, por haber muerto no completamente en santidad. Y escuché a un sacerdote católico decir, bueno, nadie puede morir completamente santo, por lo tanto hay que ir al purgatorio y allí purgar o pagar lo que les falta para que consigan entrar al cielo, porque nada sucio entra al cielo. Ese es muy cierto, que nada sucio entra al cielo. Solo que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Veamos entonces, lo primero es que ellos usan cita, o empiezan con una cita del libro apócrifo de Macabeos. De hecho, los Macabeos tienen una historia de lo más interesante en el pueblo de Israel. Una familia que conocía al Señor muy dedicada, y escribieron su historia, pero nunca trataron de decir que era un libro inspirado, pero la Iglesia Católica lo ha añadido al canon. Esos libros nunca fueron añadidos al canon cristiano. Y esta cita de Macabeos pues dice que es bueno orar por los difuntos. Ahora bien, nosotros no tenemos, como digo, esos libros porque nunca fueron aceptados en el canon bíblico. Segundo, para sostener esa práctica bíblica, usan estos versos, y como ya le dije, sacados de su contexto. Cuando yo saco un verso completamente de su contexto, yo puedo hacer que ese verso diga lo que yo quiera. Vamos entonces a leer alguno de esos versos y tratar de explicarlo. Mateo 5, 20 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Seguimos. Por tanto, es decir, por lo que antes ya he dicho, y lo que antes dijo, vamos a mirarlo otra vez, es que escuchaste que no matarás, ¿no? El Señor está como reinterpretando la ley, dándole el sentido que siempre debió haber tenido, y ellos decían, no matarás, pero el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que cualquiera que le diga necio a su hermano, que cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto, será culpado, será culpable. Entonces, dicho esto, él dice, por tanto, por lo que antes ha dicho, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor está diciendo que las relaciones entre nosotros son sumamente importantes. Y aunque yo traiga una ofrenda al Señor, si me acuerdo que tengo un problema con mi hermano que no lo he resuelto, que deje la ofrenda allí y que vaya y resuelva primero el asunto con mi hermano y luego después traiga mi ofrenda. Sigue entonces, sigamos leyendo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es decir, reconcíliate, arregla el problema.
entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. La pregunta es, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Pues está hablando del perdón, está hablando de la reconciliación. ¿Está hablando del cielo? No. ¿Está hablando del infierno? No. Está hablando de la reconciliación, está hablando de la importancia de las relaciones entre los creyentes, tanto que si traes una ofrenda al Señor y tengo un problema, debo resolver esa situación primero antes de dar mi ofrenda. Sin embargo, la iglesia, los católicos, toman esto para hablar de el purgatorio. Ellos entienden que aquí está hablando del purgatorio. ¿Cómo lo usa la iglesia católica? Ellos dicen que el camino es la vida. Y que ese camino vamos al cielo. Entonces, y pues, ponte de acuerdo a tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Ellos dicen que eso es el cielo, que este camino es la vida y vamos hacia el cielo. Y dice, no sea que antes que tu adversario te entregue al juez, que ellos dicen que sería aquí el juez es Dios, y que te mande entonces a la cárcel. Entonces ellos dicen que esta cárcel es el purgatorio. Sí, eso es lo que dicen. Por tanto, después que establecen que esta cárcel es el purgatorio, entonces dicen, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Yo lo he escuchado decir. El mismo Señor Jesucristo está enseñando que hay un lugar que no es ni el cielo ni el infierno, donde la gente tiene que ir a pagar lo que debe. Pero amado mío, es que no está hablando aquí de eso, está hablando de ponerse de acuerdo con mi adversario, con la persona que tengo un problema. No vaya a ser que por alguna situación vaya yo a caer en la cárcel por no arreglar esa situación. De eso es que está hablando. No está hablando en manera alguna, de ninguna manera, del purgatorio. Pero otra vez, toman el verso, lo sacan de su contexto y una vez sacado de su contexto, puede decir lo que yo quiera decir. Además, mis amados, otra vez no encontramos esta idea ni aquí ni en ninguna otra parte de las Escrituras. La salvación es solo por Jesús. Créame, ni 1000 años en el fuego nos purifica del pecado. Solamente la sangre de Jesucristo nos hace limpios. Vamos al verso siguiente. El verso siguiente es 1 Corintios capítulo 3, el verso 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Y entonces aquí ellos toman esta palabra de así como por fuego, será salvo así como por fuego, para decir, eso es el purgatorio. Ahí está, no está la palabra, pero está la enseñanza. Y otra vez, mis amados, ¿cuál es el tema? ¿De qué está hablando aquí? Pablo está hablando de las recompensas de los administradores. Sí, que nosotros como creyentes en Cristo somos llamados a servir y venimos unos y otros como administradores de las cosas que Él nos ha dado. Regresemos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento uno va a edificar. Es decir, uno va a hacer la obra que Dios me pide que haga. Voy como a edificar sobre ese fundamento, el cual es Cristo. Y entonces dice que se puede edificar con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno, hojarasca. Es decir, puede ser un trabajo muy bien hecho o un trabajo muy pobre, muy
muy mal hecho. El verso 13, que la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será, sea cual fuera, el fuego la probará. Pero está hablando de los galardones, de esas recompensas que recibe el que trabaja para el Señor. De hecho, no está hablando de salvación, ni se pierde, ni se gana. Aquí no está, el tema no es salvación, el tema es la recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si no, puede ser que tenga pérdida. Pero esto no está hablando en manera alguna del purgatorio, ni siquiera está hablando del infierno. Está hablando de que esa obra será aprobada y tendremos ganancias o tendremos pérdidas, dependiendo cómo hayamos trabajado para el Señor. Una vez más, van a las Escrituras buscando algunos versos que más o menos digan algo que se pueda usar, los sacan de su contexto, violando todas las reglas de la hermenéutica para forzar estos versos a decir lo que ellos quieren que diga. Eso no es verdad. No hay tal cosa. No hay... estas enseñanzas son traídas por los cabellos, que es una cosa que yo no puedo hacer. Bueno, sigamos. La verdad bíblica sobre el purgatorio y la oración por los difuntos. ¿Por qué estamos trayendo estos versos que usted sabe son algunos versos difíciles? Los que vienen se complican un poquito más, porque son los versos, la mayoría de ellos, que usan la Iglesia Católica para sostener la herejía del purgatorio. Y lo decimos así, y a los hermanos católicos que nos están escuchando, no queremos de manera ofenderlo de alguna manera, sino al contrario, decirle, mire lo que dice las Escrituras, a la luz de las Escrituras, abra los ojos, que hay vida y perdón de pecados en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 29. Vamos a leerlo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? El tema aquí de Primera de Corintios es desde el inicio la resurrección del Señor Jesucristo. Habla Pablo hablando, probando, dando los argumentos que él tiene para asegurarnos que Cristo murió, que murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que muchos lo vieron. ¿Okay? Entonces, estas verdades de la resurrección son expuestas a lo largo de este capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Finalmente llega a este verso y es un verso, la verdad, un verso difícil. Decía que de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo está dando argumentos. Okay, usted puede leerlo. El contexto es muy importante. Pablo está dando argumentos a favor de la resurrección del Señor Jesucristo. Y un argumento que él usa es este. De otro modo, o sea, si no hay resurrección, ¿por qué harán? Entonces, ¿cómo harán los que se bautizan por los muertos? Porque esto era, en cierta medida, primero se sabe que había un trasfondo cultural entre los griegos, donde el concepto de bautizarse por los muertos era una práctica entre ellos. De hecho, aún Platón también habla de esa práctica durante sus días, que ellos lo tenían, sabemos de eso. Esta práctica entonces pagana, una práctica pagana, se había metido en medio de la congregación y algunos aparentemente lo estaban haciendo. Pablo ahora aborda esa práctica, ¿okay? Pablo aborda esa práctica de lo que se estaban bautizando por los muertos y confronta a los pocos que la estaban haciendo
ya que usa la tercera persona. Dice, ¿qué harán? No, ¿qué haréis? No, no le dice, ustedes están haciendo eso, ¿qué van a hacer? Le dice, ¿qué harán? Esos que lo hacen, esa gente que está en esa práctica, ¿qué harán si los muertos no resucitan? Porque ellos que se estaban bautizando por los muertos era porque tenían la esperanza de que los muertos resucitan. Y esa es la clave, ese es el argumento que Pablo está usando aquí para decirlo. Sabemos que en el siglo III, Tertuliano comentó sobre este versículo y observó que Pablo había condenado esa práctica. De hecho, 100 años más tarde, Crisóstomo describe un procedimiento insólito que seguían algunos grupos pseudocristianos, tales como los seguidores de Marción y otros grupos, otros grupos agnósticos que tenían esa práctica. Y Crisóstomo también condenó dicha práctica y declaró que el rito de los que seguían a Marción era un rito, una práctica supersticiosa. Entonces Pablo aquí está mencionando el hecho, no lo alaba, no lo secunda, no lo aprueba, no hace nada de esto. Aquí es donde hay que poner la atención. Que lo que se debe reconocer es que Pablo no favorece ni aprueba tal práctica entre los corintios. Dándose cuenta de que existía la práctica en Corinto, el apóstol la menciona para robustecer su argumento en pro de la resurrección. Sus palabras recriminan a los corintios porque si no había tal cosa como la resurrección, ¿por qué se molestaban entonces en bautizar a los vivos en nombre de los muertos? Su propósito principal es lograr que los corintios reconozcan la importancia de la resurrección. Echa mano de los argumentos que le presentan. Pero en ninguna forma lógica puede ser usado este argumento para hablar a favor del purgatorio. ¿Por qué? Otra vez, porque no está hablando del purgatorio. Los hermanos católicos dicen, fíjese que hay que se bautizan por los muertos. Entonces hablaban de esa práctica en pro de los muertos, de oración por los muertos y con la esperanza de que salieran. Ellos dicen, ¿por qué se bautizaban por los muertos? Porque esperaban que salieran del purgatorio. Pero es que no hay esa enseñanza. Es que no está hablando de eso. Es que es una práctica que Pablo menciona. Y sigue siendo un verso oscuro y un verso difícil. Pero no hay manera de aplicarlo a ese punto. Veamos otro verso también difícil de entenderlo. Es 1 Juan 5, 16 y 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Este es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿de qué está hablando Juan aquí? Es sumamente interesante. ¿Cuál es el pecado de muerte? Primero me decirle cómo lo toma la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, yo lo he escuchado, dicen, los hermanos separados dicen que todo pecado es muerte, pero no, aquí la Biblia dice que no todo pecado es de muerte. Entonces ellos toman este verso para decir, hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. El pecado que no es de muerte es el pecado que hay que arreglar en el purgatorio. Y otra vez, no está hablando del purgatorio. No está hablando, no hay tal cosa. No se deje confundir, no hay tal cosa. Repasemos lo que dice la Escritura. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Uno puede mirar en el original que no está hablando de la vida eterna. Dice vida, no dice le dará vida eterna, le dará vida. ¿Por qué? Porque está hablando de esta vida.
repasemos y digamos, ¿qué es el pecado de muerte? Bueno, la mejor interpretación que podemos encontrar se encuentra comparando este versículo con lo que sucedió, por ejemplo, Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, los versos del 1 al 10, donde ellos pecaron y Dios los cortó, Dios los mató, Dios le quitó la vida. El pecado de muerte es un pecado deliberado, un pecado consciente, un pecado continuo y falta de arrepentimiento, donde Dios nos ha llamado una y otra y otra y otra vez y ha extendido su misericordia esperando que alguien se arrepienta, pero la persona insiste en no arrepentirse y Dios termina quitándole la vida a esa persona como una muestra de su amor y de su misericordia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice Hebreos 12:9. Aún cuando hablamos de la Santa Cena, ustedes ven que la Biblia dice que muchos por abusar de la Santa Cena, muchos duermen. Porque el Señor corta a esa persona, y ese es el pecado de muerte, corta a esa persona tratando de que su alma de alguna manera sea salvada. La idea es otra vez que llega un momento en que Dios ya no puede permitir que un creyente continúe en pecado sin arrepentirse. Cuando se llega a ese punto, Dios puede decidir quitarle la vida al creyente que peca de manera obstinada. La muerte es obviamente la muerte física. Dios a veces purifica a su iglesia quitando a aquellos que deliberadamente le desobedecen. El apóstol Juan hace una distinción entre el pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte. Porque no todo pecado en la iglesia se trata de la misma manera, porque no todo pecado se le da el mismo nivel de pecado que Juan está diciendo, el que lleva a la muerte. De hecho, en Hechos capítulo 5, los versos del 1 al 10 y 1 Corintios 12, 28 y 32, Dios trata con el pecador, con el pecado intencional y premeditado en la iglesia, quitando la vida física, escúcheme bien, quitando la vida física del pecador. Esto es quizá lo que Pablo quiso decir con la destrucción de la carne, cuando habla en 1 Corintios capítulo 5, el verso 5, que es cortada esa persona como un acto de misericordia del Señor. Juan dice que debemos orar por los cristianos que están pecando y que Dios escuchará nuestras oraciones. Sin embargo, dice que puede llegar un momento en que Dios decida cortar la vida de un creyente debido a un pecado del cual no se arrepiente. Las oraciones por una persona que no quiere cambiar, que no se arrepienten, no son efectivas, de nada sirven. Otra vez, mis amados, Dios es justo, Dios es bueno y eventualmente nos hará una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y Dios preserva y quiere preservar su iglesia de manera santa. Quisiera compartir con ustedes esta oración que, según dice esto mismo, el Señor le dijo, o el Señor se la dio a Santa Gertrudis para que rezara esta oración como herramienta espiritual para librar almas del purgatorio, haciéndola llegar al cielo. Estoy leyendo lo que dice aquí abajo. Déjeme leer lo que dice esto. Dice: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu Hijo, de tu divino Hijo, Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por mí mismo, que soy uno de ellos, y por quienes en mi comunidad, de mi familia y en mi casa te ofenden con el pecado. Fíjese lo que aquí dice, que ofrece la bendita sangre del Señor Jesucristo, más las misas celebradas a través del mundo por estas vidas. Otra vez, mis amados, no hay ni una
sola enseñanza bíblica que respalde esto. Ni siquiera una que lo respalde. Lo dice en el libro de Macabeos, que oren por los difuntos. Pero el resto de las escrituras que nosotros tenemos, la Biblia no lo dice. Ni siquiera la iglesia, la Biblia católica, no lo dice. No se deje engañar. De verdad, es muy triste que quieran usar la Biblia para poner la Biblia a decir lo que ella no dice. Y si le ofrece la sangre del Señor Jesucristo, no hay que añadirle nada más. El problema es que yo puedo orar porque alguien sea salvo, pero esa persona tiene que arrepentirse ella misma. Si murió en su pecado, nada podemos hacer, tristemente. Y esto puede entristecer o enojar a otros, pero nada se puede hacer. La salvación es personal. Yo tengo que arrepentirme. El ladrón en la cruz, un ladrón, un malhechor que moría por sus pecados, uno de ellos se arrepintió, el otro no lo hizo. Pero en ese mismo momento, antes de su muerte, él le dijo al Señor Jesucristo: cuando en tu gloria esté, acuérdate de mí. Y el Señor lo perdonó, porque hasta mientras estamos vivos hay esperanza de vida eterna. Amados míos, el cielo es un regalo de Dios y nos lo da porque es imposible ganárnoslo. No se puede comprar por buenas obras, por portarse bien o por tratar de convencer a Dios por medio de oraciones y ruegos. El precio ya está pagado. Yo no tengo que pagar nada. Cristo pagó el precio. Él pagó con su preciosa sangre. Cristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permítame leer lo que dice algunos versículos para terminar lo que dice las Escrituras. Efesios capítulo 1, el verso 7. En Él, hablando del Señor Jesucristo, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Somos lavados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Solo la sangre de Cristo quita el pecado. Colosenses capítulo 1, los versos 13 y 14. Hablando de Jesucristo otra vez, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Apocalipsis capítulo 1, el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y un verso más, también en Apocalipsis capítulo 5, el verso 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres, hablando de Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, muerto, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es un canto en una visión que le dio el Señor a Juan, un canto que se hace en el cielo, donde se alaba al Señor Jesucristo, se le rinde honor porque Él sufrió la cruz del Calvario para dar perdón de pecados a todo aquel que en Él cree. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tu sangre fue derramada, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Si alguien hubiese podido ser salvado sin el sacrificio de Cristo, Cristo no muere. Él murió porque no hay otra manera. Y Él limpia todos nuestros pecados. Y su sangre es suficiente. No necesitamos nada más, absolutamente nada más. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. Mi amigo, no hay, créame, esa es la verdad bíblica sobre el purgatorio y la oración por los difuntos. No necesitamos orar porque el destino ya está echado. Hay que orar antes que la persona muera. Hay que hablarle para que conozca a Cristo como Salvador. Usted también tiene la misma oportunidad hoy. Venga a Cristo, corra a Él y sea salvo.
La Biblia enseña que la vida, que la salvación se encuentra en Cristo. Por Cristo. Él murió y resucitó para hacerlo. Corra a Él y sea salvo. Muchas gracias.